Sean todos muy bienvenidos a este primer capítulo de XTV Talk, esta serie donde abordaremos historia de mercado, coyuntura y también debates, con la finalidad de aprender de estos 200 años que tiene el mercado americano y puedas sacar tus propias conclusiones. Soy Ignacio Mieres, Head of Research de XTV Latam. Yo soy Manuel Santos, analista de mercado de XTV Latam, y hoy vamos a hablar sobre la crisis de 2008. Manu, para dar inicio a esta serie, creo que es importante abordar la importancia de por qué hablamos de una crisis que sucedió hace 20 años, pero pareciera que fue hace poco, sigue siendo muy frecuente que los inversores comiencen a apuntar a esta crisis subprime. Primero, que se entienda de que cuando vemos un evento sistémico, responde a una seguidilla de eventos, no corresponde solo a un factor. Si bien se caracteriza por un factor, esto es todo un contexto. Creo que es importante que vayamos abordando esa dinámica. Creo que un punto también que deberíamos tocar es sobre cómo toda esa dinámica que llevó a la crisis tuvo varios niveles. Entonces tuvimos hogares teniendo participación en las consecuencias de la crisis, tuvimos Wall Street también teniendo parcela de culpa, y además de eso la banca en la sombra. Entonces todo el sistema de la banca en la sombra que también hizo un gran papel ahí durante ese periodo. Así es, empiezan a aparecer los productos sintéticos, lo que es el colateral, lo que es el repo, y justamente este nuevo tipo de banco que nace desde que no se llame banco, no significa que funcione como banco. No, exactamente, porque se tiene esta noción de que la crisis fue una crisis hipotecaria, en cuanto en la realidad fue una crisis del sistema financiero mundial por sí sola, y además de eso también tenemos esta concepción de que quizás en algunos países no fueron tan, no alcanzó tan fuerte la crisis, pero sí hubo consecuencias que llegan hasta los días de hoy. Así es, y también que no fue en 2008 que se originó la circunstancia, ahí fue el detonante, no fue 2007, no fue 2006, sino que parte de la década del 90, donde veníamos todo este contexto de auge, bajada de tasa de interés, una nueva tecnología que iba a revolucionar todo, hablamos de Internet. Bueno, vemos que efectivamente se llegó a un estado de burbuja, lo que se conoce como la crisis .com, que justamente empresas lanzaban terminales creyendo que iban a tener beneficio, pero esto fue justo cuando se detona la burbuja de las .com que se empieza a armar esta crisis, con una bajada de tasa de interés, y se creó el clima perfecto para ver que se generaran los vicios en el sistema de crédito. Todo ese escenario de la burbuja, la Reserva Federal de Estados Unidos, como una medida para contraatacar, digamos, el escenario que se estaba viendo, empezó una bajada de tasas muy agresiva. Y debido a eso, tuvimos un impulso en los mercados, porque cuando estamos hablando de las relaciones macroeconómicas, para los que no saben muy bien, cuando estamos hablando de política monetaria y bajada de tasas, tasas más bajas significan impulso más inversiones. Más inversiones, tenemos todo un efecto multiplicador en eso. Más inversiones pueden generar más empleos, que generan más demanda, que genera, en fin, mucha cosa en este sentido. Además de eso, también vimos un escenario en que la gente empezó a comprar muchas casas. ¿Por qué? Porque justo con la bajada de tasas tuvimos un escenario más favorable, un ambiente más favorable para las familias empezar a comprar casas. Es interesante ese punto porque justamente ahí empiezan a hacer que la FED apoya al mercado, ya que tiene que responder. Somos conscientes que el mercado es una forma de financiar a la empresa, pero también está el contexto macro. ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, vimos debilidad de un sector puntual, pero la economía no tenía problemas. La bajada de tasas condicionó a condiciones de crédito más flexibles. Y eso justamente detonaba que personas que tenían ingresos debido a que la economía era sólida, esta burbuja de la .com afectó solo al sector tecnológico, llevó a tomar decisiones más arriesgadas. Y nace nuevamente esta figura del crédito, ya que no es algo nuevo, el crédito existió en toda la historia económica, pero comenzamos a ver que se generaba la condición de, oye, tenemos un activo real que sube en valor,
tengo una condición para apalancarme que es atractivo, bueno, vamos a ese activo. Justamente se unieron dos visiones que generaron esta bomba, si podemos decirlo así, que es la condición de que un activo solo sube de precio, no tiene ajuste, y utilizo el apalancamiento para poder tener ese activo. Creo que esos son los dos motores que desde 2001 hasta 2007 fueron los que generaron este ambiente de todo sube y quiero financiarme. Creo que un punto también que sería importante mencionar es que en esta época había, con las tasas muy bajas, también sumado a eso tenía ahorros extremos en Asia, principalmente desde Japón. Entonces teníamos mucho ahorro desde de esos países, juntamente con los países de la OPEP, también con mucha liquidez, y todo ese dinero estaba parado. Entonces, ese ambiente con las tasas más bajas hizo con que mucho dinero fuera pasado a Estados Unidos. Entonces, eso acabó generando un flujo de capital muy grande que hizo todo muy favorable para la gestión de la crisis. Entonces podemos sacar una lectura de la crisis no se formó en 2007, sino que se formó en 2001 en adelante en un contexto de alta liquidez, es decir, mucho dinero, un activo en el cual vieron que podían enriquecerse y también ese escenario de quizás un sentimiento de mucha euforia por parte del mercado de que la vivienda no cae y hay forma de apalancarse. En este contexto empezó una expansión masiva, digamos así, del crédito hipotecario, justamente porque las familias, teniendo ese acceso al crédito más barato, empezaron a comprar muchas casas. Y además de eso, con la demanda por casas mucho más alta que en años anteriores, tuvimos un aumento del precio de esas casas. Pero ahí es la cosa, por ser un crédito tan bajo y además facilidad para comprárselas, se empezó a dar crédito a personas que no tenían tantas condiciones así. Sí, justamente ahí viene el nombre subprime, que son estos clientes de mayor riesgo. Y es importante ese punto porque vemos cómo no se trata solo de, como tenemos asociado la burbuja de que el precio sube, no, la vivienda subía, pero hubo una maquinaria en el sistema financiero, que justamente ahí se enlaza la naturaleza humana, que es donde vemos que hay un contexto, que hay un activo atractivo y se empezó a generar un crédito que no era de calidad. Entonces veíamos que la banca otorgaba créditos con, como se puede conocer acá, con un pie bajo, con un monto inicial bajo, también con una tasa que te aseguran que no iba a variar, en un contexto que el sistema bancario también iba financiando esa deuda. Y justamente ahí es donde empiezan a aparecer estos nuevos productos financieros, donde vemos contratos como CDOs, que para que entendamos es un agrupar toda esa deuda y quitarme el riesgo. ¿Y cómo lo hago? Lo salgo a vender. Creo un producto y lo saco a vender. El problema es que ese riesgo se traslada en el sistema, generando ciertos sesgos y problemas en la base. Creo que el problemático también es que no solo el diseño de esas hipotecas, pero también la forma que los bancos empezaron a lidiar con el crédito en general, porque con esta ansia de dar más crédito a la gente, se quitó muchas formalidades, digamos así, para aceptar dar esa hipoteca, hacer la hipoteca. Entonces teníamos bancos ofreciendo hipotecas a gente que no tenía ingresos formales y no había la necesidad de presentar esos ingresos, o tampoco había la necesidad de comprobar que tenía una profesión. Entonces, como que tuvimos en esta época un relajamiento muy grande de la burocracia, por así decir, para poder enganchar ahí en las hipotecas, de comprar una casa. Así que todos tenían un acceso muy fácil al mercado inmobiliario en esta época. Y eso da contexto que a nosotros nos afecta ahora porque es un contexto que las personas asumían que el futuro iba a ser en línea a lo que estaban viviendo
y también que no asumían los riesgos que se estaban generando. Ya, creo que un punto también es que la gente veía que estaba aumentando el precio de las casas y con la facilidad que tenían para tomar préstamos, tomar las hipotecas nuevamente, compraban más casas con este miedo de que las casas continuarían subiendo su valor, su precio. Entonces la compraban, hacían una hipoteca, compraban nuevamente, hipotecaban nuevamente la casa, haciendo así un montante muy grande de deudas que no podrían ser pagadas en el final. Y esto se repite, de hecho, el fenómeno del FOMO, de no perderse esa oportunidad. Dinero, trabajas duro por él, pero ¿está trabajando por ti? Bueno, como analizamos las líneas generales, podemos ver que hay un contexto de un activo que sube y que se está tomando deuda. Ahora creo que es importante que vayamos matizando cómo se generó esa deuda. Ya porque generalmente eh, la gente, si uno analiza estos factores, dice que podía ser obvio, pero generalmente las crisis no son obvias. ¿Qué es lo que sucede? La deuda de alta calidad tiende a utilizarse como apalancamiento y también como colateral. Es decir, si yo soy un banco y necesito financiar mis operaciones de un día, voy a recurrir a ciertas deudas. En este caso nacen los MBS, que son deudas de alta calidad debido a que la hipoteca es considerado de este tipo de deuda. Sin embargo, como había un escenario y contexto eufórico, lo que generó es que esto se fue empaquetando con ciertas personas que tenían deudas que quizás no debían tenerla, no la podían sostener, se mezclaron todas en un paquete llamado CDO. Ujú. Entonces veíamos que un paquete que era considerado de alta deuda tenía esa especie de infección, que es justamente donde se empezó a configurar distintos productos como los CDO sintéticos, también los Credit Default Swap, que son muy bien relatados en la película The Big Short, donde Michael Barry analiza cada uno de los paquetes y ve que efectivamente una deuda que es considerada de alta calidad no era de alta calidad. Creo que un punto interesante son justamente los CDOs sintéticos, porque eran activos en que, en este caso, era un periodo de muchas innovaciones financieras y los sintéticos eran activos en que no se necesitaba tener la deuda, no se necesitaba comprar los paquetes de hipoteca, era una imitación de su precio. Entonces, la gente, los bancos, el sistema financiero en general, logró hacer muchas innovaciones en esta época para poder beneficiarse de eso, pero había una cadena de productos y de entidades financieras involucradas en este medio. En este caso, tuvimos la participación de la gran banca con las hipotecas, los instrumentos financieros que estaban ahí por Wall Street y junto con eso también había la gente que compraba estos instrumentos sin saber lo que significaban, las agencias de rating que tampoco sabían derecho cómo funcionaba en el sentido de que si las tasas subían más, esos productos no valían nada. Entonces creo que ese era como el punto esencial ahí. Sí, esto venía en un contexto que había confianza en el producto, pero acá para matizar un poco, porque uno asocia esto solo a los consumidores, a la persona de a pie, y no, justamente la banca utilizaba estos productos para financiarse. Ujú. Era un producto que estaba apalancado per se por ser hipoteca, pero la banca también lo utilizaba para poder apalancarse, diciendo, toma, tengo estos productos que son de alta calidad, dame el apalancamiento. Y es justamente que empezamos a ver esa pérdida de confianza que detona esta crisis. Y entonces, a partir de 2006, fue cuando todo empezó a ruir un poco más, porque ya venía la Reserva Federal aumentando las tasas desde 2004. Entonces, como el mercado estaba acostumbrado con las tasas muy bajas y de repente viene subiendo, 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 eso torna el financiamiento, o sea, las hipotecas por sí solas, mucho más caras que antes. Y mucha gente que había tomado esas hipotecas ahí no podían pagarlas porque la compraron en otro contexto. Entonces, en este momento fue cuando empezar a ver las primeras señales desde el mercado financiero de que había alguna cosa errada. Así es, de hecho, la subida de tasas lo que llevó es que la gente tuviera que destinar mucho más de su ingreso
a pagar el mes, lo que es la hipoteca, y lo que generó fue una demanda de liquidez, que la gente al ver esa variación en un contexto que no esperaban que subieran las tasas, y unas tasas variables, se vieron afectadas. Entonces acá lo que empezó también a evaluarse que justamente ese contexto que la gente tenía problemas para pagarla, se empezó a afectar a la confianza de estos productos, CDOs y MBS, en donde tenemos el gran evento en 2007, que es la quiebra de Bear Stearns, en donde vemos que esto dice, hey, ya no hay confianza en el producto, está, este hedge fund que estaba apalancado con estos productos quebró, es insolvente, y acá se generó todo ese contexto de pérdida de confianza. Entonces, y se puede escuchar algo como simplista decir pérdida de confianza, pero eso es lo que es el sistema bancario, es confianza de que el banco va a responder tu dinero y no necesariamente lo tiene. Entonces vimos cómo esta máquina dejó de funcionar y un colateral que era considerado de calidad ya no se evaluaba como tanto. Entonces vimos lo que genera cada crisis, una demanda de liquidez. Necesito el dinero, un dinero que no estaba disponible y el que el producto que lo garantizaba tampoco era considerado un producto de calidad. Y es justamente que vimos todo ese deterioro viendo cómo esto trajo un efecto contagio. Creo que hay también un punto ahí que es sobre la banca, porque hablamos un poco sobre la desconfianza que se estaba instalando en el sistema financiero en general, pero dentro de la banca las propias instituciones no sabían quién tenía en sus balances esos bonos basuras. Entonces se quedó mucho más difícil hacer las operaciones que serían las operaciones del sistema financiero de sombra, que en este caso son el mercado financiero, digamos así, que funciona entre los bancos, el mercado interbancario. Se quedó mucho más difícil hacer estas operaciones porque había esta desconfianza. Entonces, como mencionaste tú, que había esta crisis en que no se sabía si la persona, si el banco tenía el dinero suficiente, pero al mismo tiempo nunca se sabía quién quedaría insolvente en este caso después de tomar este bonos basuras y quién había los tomado. Entonces, eso vino como un punto ahí dentro de este sistema. Y yo creo que el punto más importante es que el que detona esta quiebra es un fondo de cobertura. Entonces uno dice, la banca estaba conectada y no, era un fondo de cobertura que administra fondos y son gestores, son inversores activos, son grandes instituciones. Y es justamente este que se ve afectado, en donde ya no empieza a decir que no solo fue la banca, sino que fue todo el sistema que estaba tomando este colateral, esta deuda, como un activo para apalancarse. Y esto es clave porque justamente ahí nace la banca a la sombra, que fondos coberturas que no son bancos estén interactuando como un banco, generando ese deterioro y que podríamos resumir que es una pérdida de confianza a este activo. Y bueno, ya entendiendo todos los factores, lo que sucedió ahora fue, como ya lo adelantábamos, una crisis de liquidez. Es decir, se demandaba dinero, se demandaba efectivo en un contexto que estaba todo el sistema apalancado. Eso generó pérdida de confianza y vuelve la intervención de la Reserva Federal. Pero acá es clave porque viene como un actor único, que ya habíamos visto un experimento que era el Banco Central de Japón, que era ser comprador de los activos. Y bueno, y acá vemos que la Fed entra, a más que ser un prestamista de última instancia, a intervenir en el mercado. ¿Y cómo lo interviene? Expandiendo el balance. Es decir, la banca no tenía confianza para negociar esos productos que dice, bueno, yo los voy a comprar. Yo creo que acá a la gente ya le suena esto que es el QE, esta medida de que van a comprar la deuda y una deuda que no era considerada de calidad, la Fed tiene que ir a intervenir. Y esto es bueno o malo, no tendría ese matiz, sino que es necesario. Era necesario para solventar todos esos problemas que había y se necesitaba un ente de confianza. Y acá creo que es la clave de la crisis del 2008 y es donde ahora los inversores comienzan a centrarse no solo en la decisión de tasas, sino el QT, el QE, vas a intervenir el balance y comenzamos a ver un mercado que está dominado por la liquidez, por el financiamiento que hay entre el mercado y la sombra y también la confianza en colateral. Y acá nace el nuevo sistema que tenemos ahora, una Fed que empieza a intervenir el balance y un colateral que se exige que ahora sea de calidad. ¿Y cuál es ese colateral? El bono estadounidense generalmente.
Y eso ha llevado a que sigamos la misma estructura, pero con mecanismos que se puedan solventar. Creo que lo que nos deja la crisis de 2008 es justamente este entorno macroeconómico que es una novedad, que hay un mundo antes de la crisis y un mundo después de esta crisis, porque tuvimos muchos cambios regulatorios, pero además de eso, la Reserva Federal y los bancos centrales se tomaron un papel que antes no tenían. Y en este caso se empezó a prestar mucha atención, a tener mucha atención a lo que hacían los bancos centrales. Por eso que hoy en día los mercados son tan sensibles a las decisiones de tasa, a las decisiones de liquidez que tiene cuando la Reserva Federal maneja sus balances. Y eso es toda una herencia del post-2008. Sí, yo creo que para concluir, primero entender que todas las crisis son por factores diferentes. Creo que sí podemos tener la conclusión que son crisis de liquidez, que en un contexto que de manera generalizada se demanda efectivo y este efectivo no está, y también en un contexto de pérdida de confianza y se desarrolla por una seguidilla de sucesos. No depende solo de un factor, porque acá nosotros podemos culpar a los bancos que daban el crédito, podemos culpar a las personas que eran ambiciosas, pero esto viene de todo un contexto, y ese contexto es que se comenzaron a asumir riesgos en donde se creía que no habían riesgo. Entonces se comienza a ignorar ese riesgo. Y tenemos ese contexto ahora, ¿no? La vivienda y los colaterales son de calidad, pero sí se empiezan a asumir ciertos riesgos que creo que ya da instancia para otra conversación, que puede ser como el factor del carry trade, que vemos que cada vez que las divisas se ven dañadas, entra un banco central, pero bueno, aquí yo creo que la conclusión es eso, ver cómo nace este nuevo sistema, por qué la Fed comienza a intervenir y ampliar su balance y cómo el no asumir los riesgos o minimizarlos puede generar estos escenarios donde la estabilidad tiende a generar escenarios inestables. Perfecto, creo que tenemos justo este pensamiento de que se puede prevenir mucho las crisis, pero en la realidad no, porque nunca se sabe lo que va a desencadenar, qué punto, qué política monetaria o qué política fiscal puede ser este punto de partida para la próxima crisis en este caso. Pero que sí estamos seguros que va a llegar, Sí, debido a la ciclicidad de la economía. sí, eso sí. Muchas gracias por acompañarnos en este primer episodio. Recuerda que si te gustó, puedes dejar tu me gusta y un comentario. Te invito a participar, a dejar cuál es el próximo tema que te gustaría aprender y podamos seguir desarrollando esta dinámica. Chao, hasta la próxima.